Bueno, vámonos a hablar con Sí, los senadores, los que estaban allá, los que estaban allá, ¿no? En el calor de la los contienda, protagonistas. de la votación. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático nos acompaña a esta hora en vivo. Senadora, muy buenas noches. Gracias por este contacto. Gracias, Juan Diego. Un saludo especial para ti y para todos los que nos acompañan. Bueno, senadora, finalmente, para usted, como dice el gobierno, ¿se hizo trampa? ¿Sí o no? ¿O qué sucedió? Ninguna trampa, Juan Diego. Se ganó limpiamente porque muchos de los congresistas, como yo lo expliqué a media mañana, empezaron a Ujú. sentir que si se Está revivía bajito. la laboral, pues se podía hundir la consulta. ¿Y por qué se Sí, debía hundir la consulta? Porque esa era una manera terrible de afectar la democracia de Colombia. sí. Es que usted no puede coger la consulta popular para romper el equilibrio de poderes, porque eso sí es caminar hacia la dictadura y hacia la tiranía. Aquí lo que había que defender era la capacidad que tiene un poder de discutir un proyecto, aceptarlo o no aceptarlo, sin que el presidente utilice el poder presidencial para acabar con el Congreso, que es lo que pareciera que le interesa al presidente. Claro, senadora, pero en este momento, como decía Juan Diego, hay un voto de la discordia que es el del senador Edgar Díaz y es por el que hace un reclamo, pues el ministro del Interior Armando Benedetti, un airado reclamo al secretario del Senado. ¿Qué fue lo que pasó realmente con ese voto? Usted que estaba ahí presente. No, pues yo creo que el problema es que dejan que la gente vote eh, hablando, en vez de tener que votar marcando, que es mucho mejor. Pero yo estoy segura que Edgar Díaz, que pertenece a Cambio Radical, que tenía decisión de bancada, pues iba a votar con nosotros para que se hundiera la consulta. Es decir, ese es un voto nuestro, no de ellos. Sí, senadora, sin embargo, ahorita nosotros analizábamos ese papel donde queda esa votación y parece increíble y absurdo que De el colegio, futuro de primaria. laboral, sí, es que ni siquiera, Juan Diego, o sea, es que es Sí, un no. papel que no sé para qué tipo de cosas uno utilizaría. Entonces, no sé si esa es la forma correcta para definir el futuro laboral del país. Primero, aquí no se está definiendo el futuro laboral del país, porque la consulta, la propuesta de reforma laboral, como cualquier otra, se va a discutir en el Congreso. Aquí lo que se estaba definiendo era si el gobierno lograba aplastar el Congreso y contrariar el equilibrio de poderes. Y sí, yo estoy de acuerdo. Esto tiene el gran problema. Yo he insistido mucho en que no se deben permitir esos votos que son gritados porque se presta para errores y malas interpretaciones. Aquí lo cierto es que aún sin el voto de Edgar Díaz se habría ganado. Si Edgar Díaz no hubiera votado, pues de todas maneras se había ganado, pero me parece que hay un argumento mucho más de fondo, y es que el voto de Edgar Díaz es perfectamente conocido, porque él está en una bancada de oposición, votó con nosotros y no tenía cómo votar nada distinto. Senadora, déjeme plantearle esto que es también el tema de fondo y que seguramente más de un colombiano se lo debe estar preguntando. Y es, si primero esa comisión séptima hunde la bendita reforma laboral por Ujú. inconveniente para el país, válido o no, pero polémico, ahora la resucitan para que vuelva al Congreso a discutir lo que hundió. ¿No nos habríamos ahorrado todo este espectáculo y show si se hubiera debatido en esa comisión séptima y ya? Yo creo, Juan Diego, que lo que pasa es que mirar las cosas en retrospectiva es muy fácil, pero lo cierto es que una reforma laboral que destruye 500.000 empleos, pues no le sirve a este país. Aquí lo que estamos es enfrentando la actitud del gobierno que nunca quiere conciliar ningún proyecto y que si el gobierno realmente tuviera interés en sacar adelante una reforma laboral, pues había sentado las fuerzas políticas, los pequeños empresarios, los sindicatos, los gremios, y habíamos conversado para sacar una buena reforma laboral, pero como ellos quieren es la que quiere Petro, el capricho del presidente, entonces esto es a las buenas y a las malas. Entonces se hunde la reforma por la intransigencia del gobierno, y el gobierno, en vez de entender el mensaje de que las reformas hay que concentrarlas, entonces lo que viene es a decir, entonces nos vamos a llevar el Congreso y vamos prácticamente a cerrarlo, que es lo que estaban apuntándole con la famosa consulta popular, para inhabilitar el derecho que tienen los congresistas a decirle no a una propuesta del gobierno. Entonces, ¿de qué se trataba la batalla de hoy? La batalla de hoy era defender la institucionalidad. Y le voy a poner un ejemplo que lo puse hoy en el Congreso y creo que todo el mundo lo entendió.
Imagínese cuando la Corte Constitucional dijo que no se podía ir a la segunda reelección del presidente Uribe. El presidente Uribe no era como el presidente Petro con el 30% de aprobación. El presidente Uribe tenía 80% de aprobación. ¿Y qué tal que le hubiera dicho no? Yo no creo en la decisión de la Corte, vamos a llamar al pueblo colombiano a una consulta Sí, para decidir si yo me puedo sí, reelegir o no. La gente lo entendería clarísimamente, habría un ujú, rompimiento institucional. sí, Y es exactamente el mismo caso que nos estaba llevando Gustavo Petro. Por sí. eso es tan importante lo que pasó hoy. Se salvó la democracia en Colombia. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por estar estos minutos aquí en W Sin Carreta. Feliz noche. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Bueno, en el tablero del poder, Petro acaba de recibir prácticamente un jaque político. Le han hundido la consulta popular, pero la reforma laboral ha resucitado. ¿Cómo entender eso? Vámonos de inmediato con Laura Duarte a al Congreso de la República. Ella es la experta en todos estos temas políticos y siguió minuciosamente lo que ha ocurrido. Laura, ¿cómo empezó la jornada? ¿Empezó normal, según lo previsto? ¿Hubo jugadas? ¿Hubo zancadillas? ¿Qué sucedió? Buenas noches. Buenas noches, Juan Diego. Pues mire, contarle, la jornada inició sobre las 10 de la mañana, a esa hora estaba citada la plenaria. Recordemos que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, un día antes, en la noche, había decidido cómo iba a ser ese orden del día. En primer lugar, en la discusión estaba una apelación para revivir la reforma laboral, para resucitarla y que vuelva a tener discusión aquí en el Congreso. Eso se aprobó, ya le voy a contar más adelante, pero pues ese era el primer punto en el orden del día, que recordemos el pacto histórico había mencionado que esa era una jugada de la oposición y de algunos sectores tradicionales para precisamente hundir la consulta popular y decir, si se aprueba la apelación y vuelve el debate de la reforma laboral al Congreso, entonces no se necesita una consulta popular. Entonces, lo que intentó el gobierno durante toda esa jornada, por lo menos durante 5 horas, fue intentar cambiar el orden del día e intentar que no se fuera a votar esa apelación para resucitar la reforma laboral. Mire, lo intentaron de 3 maneras y las 3 veces en votación perdieron. La primera, pues intentaron cambiar el orden del día, la plenaria del Senado les dijo no. Posteriormente intentaron retirar esa apelación, el senador Fabián Díaz Plata, quien fue que la presentó una proposición para que fuese retirada, el Senado también le dijo que no, y la senadora Paloma Valencia presentó una proposición para que se mantuviera el orden del día tal y como estaba, como lo había definido el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y pues en este caso quedó la plenaria del Senado le dijo que sí y quedó exactamente igual. Siendo así, pues entonces el ministro del Interior decidió, se paró en el atril y lo que dijo fue, entonces vamos a apoyar esa apelación para revivir la reforma laboral y darle una nueva oportunidad para que tenga una discusión aquí en el Senado de la República. Finalmente eso se aprobó con más de 60 votos, ya le confirmo exactamente cuántos fueron los votos, pero se aprobó esa apelación y entonces lo que va a ocurrir ahora es que el presidente del Senado tendrá que definir una nueva comisión para que Laura. vaya. Sí, sí, Paula. Sí, Laura, antes de continuar, exactamente qué fue lo que pasó con los dos congresistas a los que les negaron justamente ese impedimento que tengo entendido que era la senadora Marta Peralta y otro congresista. ¿Ahí qué pasó? Porque ellos ahora están diciendo que no los dejaron votar. No es que ellos no los dejaran votar, realmente incluso se votaron los impedimentos, pero los impedimentos eran para aquellos que eran miembros de la comisión del Senado en donde se debatió la reforma laboral. Lo que pasó realmente con algunos votos, como el de Angélica Lozano, es que ella en ese momento no se encontraba en el recinto y alcanzó a llegar a la votación, que era lo que le iba a contar más adelante. Porque mire, la apelación se aprobó finalmente con 8 votos por el sí y 3 por el no. Con esto, como le decía, la reforma laboral podrá debatirse nuevamente aquí en el Senado de la República. Pero mire, lo que pasa es que cuando votan esa apelación, inmediatamente, no pasaron 5 minutos, no pasó realmente mucho tiempo, la mesa directiva del Senado, Efraín Cepeda, abre la votación para votar la consulta popular. Inmediatamente, usted sabe que a veces, pues algunos senadores cuando termina la votación se paran, se salen del recinto, van por un tinto, demás, vuelven. Pues no, el presidente del Senado llamó inmediatamente a la plenaria para votar la consulta popular, iniciaron el registro, el conteo de los votos, y ahí es cuando muchos senadores se quedan, incluso la senadora Marta Peralta tampoco alcanza a la consulta popular y es uno de esos votos pues que le hubiera favorecido al gobierno, pero no logra estar presente para la Claro, votación. bueno.
pues Increíble. entonces quedan 49 votos por el no, 47 por el sí. Por el sí. Perdón, sí, 49 votos porque no haya consulta popular y 47 por el sí. Sí, por hundirla, ganó el no. Gracias, Laura. Gran análisis y muy buena la información que nos acaba de compartir a esta hora de la noche. Nos vemos Sí. mañana. Feliz noche. Juan Diego, importante para Sí. que tengan en cuenta, por último, el voto de la discordia, que fue el de Edgar Díaz de Cambio Sí, Radical, sí. fue por el que se subió Armando Benedetti a hacer a pelear con el secretario del Senado, Diego González.